¿Cuál sería la utilidad en su experiencia y en enfermedad inflamatoria en general de calprotectina para tratar de evitar el número de endoscopías de control? Así como en esofagitis eosinofílica estamos tratando de encontrar pruebas que midan eotoxina y otras citoxinas que con una capsulita, un string test, podamos hacer evaluación de la evolución de la enfermedad inflamatoria, porque es una prueba que tenemos en México que es muy costosa porque no la pedimos. Tienes toda la razón, ese es un buen marcador, un buen biomarcador de inflamación. Pero a ver qué dice Beto, que ahorita está pasando visita en la Clínica Mayo. Bueno, sí, es una muy buena opción. No solo calprotectina, también lactoferrina puede ser útil y no invasivo. Y la segunda pregunta es, con frecuencia, Luis, cuando hablan de enfermedad inflamatoria intestinal, empiezan haciendo la diferencia de CUSI y Crohn, pero cuando se habla de curación de la mucosa, ya no se habla de CUSI. Y ahí creo que hay una gran diferencia porque vemos mucho más CUSI que Crohn, y me parece que hay abuso en el empleo de biológicos en el CUSI. Creo que sí, creo que tienes razón en cuanto al empleo de biológicos en CUSI, no en mi hospital, porque en mi hospital no alcanzamos los pacientes no pagan los tratamientos para enfermedad inflamatoria intestinal, no tienen ese recurso, pero creo que en alguna situación sí se sobreutilizan. Doctora, ¿ya se quiere identificar? Sí, Miguel Morales de Guadalajara. Yo sí quiero preguntarle al doctor Uscanga. Primero lo quiero felicitar por su plática y quiero preguntarle, ¿algún paciente que le damos esteroides remite CUSI? Paciente con CUSI, remite, le suspendemos el esteroide, entonces decidimos darle cetioprina. ¿Cuánto tiempo? Y si le tenemos que suspender el 5-ASA o le damos las dos cosas. Es muy buena pregunta. La satioprina o la 6-mercaptopurina en el instituto la estamos dando solo cuando el paciente es esteroide dependiente, aún con pequeñas dosis, cuando estamos bajando se activan. Entonces, desde la primera reactivación de la enfermedad inflamatoria, les damos el esteroide y la satioprina. Tenemos que esperar entre 3 y 6 meses, que eso es bastante tiempo, y tratamos de quitar el esteroide. Ahora, ¿cuánto tiempo se debe dar? Se da, en otras palabras, ¿cuándo podemos suspender el tratamiento con la satioprina? 3 años sin actividad, evidencia de curación mucosa, que eso es donde está, como decimos por acá, cañón, demostrar la curación de la mucosa, eso a veces no la podemos hacer, asintomáticos y sin ningún marcador inflamatorio presente. Y cuando está con acetioprina, ¿suspendemos la mesalazina o no? Yo sí se las he suspendido. Y no pasa nada. Es que no hay nada al respecto. O sea, ¿la tenemos que suspender o le seguimos o qué hacemos? Yo sí se las he suspendido, aunque habrá que decir que lo que hacemos o tratamos de hacer es para mantener la remisión a largo plazo, damos dosis de 5-ASA en vez de cualquier otra cosa. Ok, gracias. Doctor Remestroche. Sí, gracias. Primero, felicitar a la mesa y tengo un par de preguntas. Me pareció bien interesante cuando Max y Alberto utilizaron la misma palabra, agresividad, ¿no? Agresividad, Max dijo esto, me permito ser un poco más agresivo hablando del tratamiento de una enfermedad funcional, y Alberto hablaba de la palabra agresividad para buscar una enfermedad como la enfermedad celíaca, y me parece importante porque tanto en el tratamiento del intestino irritable Max demostró cómo el futuro va hacia ser agresivos, y Alberto, cómo ser insistentes en la enfermedad. La pregunta para Alberto es, durante mucho tiempo nos cuestionamos y nos han cuestionado cómo hacer ese diagnóstico y cómo es que encontramos los que estamos buscando a estos pacientes, los celíacos, y mi respuesta muchas veces es la prueba diagnóstica, o sea, el kit serológico, ¿no? ¿Cuál es mejor? No entre transglutaminasa y endomicio, sino que no es lo mismo la prueba comercial, tomar la prueba aquí en Veracruz, mandarla a Estados Unidos.
Yo siempre he dicho que a mí me da la impresión de que muchas de estas pruebas salen negativas porque ahí se pierde, ¿no?, la certeza diagnóstica del kit. Y la otra es, no mencionaste acerca de los haplotipos, ¿no?, que me parece muy importante porque tú como experto y lo que nos vemos esto es, siempre queda la duda de ese paciente que parece que es un celíaco y la serología es negativa y de pronto no tenemos el haplotipo. ¿Qué hacer con esos pacientes? Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente el punto principal, inicial, es la sospecha clínica. Si la sospecha clínica es alta, independientemente del resultado de la prueba, mi recomendación sería ir por la biopsia intestinal. Obviamente, si la prueba genética a la que te refieres, que es DQ2, DQ8, está disponible, esa prueba, en caso de ser negativa, te ayuda a excluir el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si es positiva, realmente no tendrá mucho valor diagnóstico. Sería lo que yo comentaría, si la sospecha clínica es alta, la serología, si es positiva, te va a ayudar muchísimo para incrementar aún más las posibilidades de que el enfermo padezca enfermedad celíaca, pero si la prueba es negativa, serológica, con sospecha clínica alta, yo recomendaría la biopsia intestinal. Y el reto al gluten, porque eso es muchas veces lo que nosotros vemos, tenemos una alta sospecha. Ahora aquí nosotros tenemos la facilidad de trabajar con un kit que sabemos cómo se comporta, pero hay algunos de estos pacientes que incluso los retamos al gluten. ¿Lo haces? ¿Lo recomiendan? ¿Cuándo retar a un paciente al gluten y volver a biopsiar? Sí, bueno, el reto con gluten prácticamente lo utilizamos en enfermos que iniciaron la dieta sin gluten sin haber sido evaluados. Entonces no sabemos exactamente si el paciente padece o no la enfermedad celíaca y tienen un genotipo DQ2 o DQ8 positivo. Es lo que en ese subgrupo de pacientes, y sobre todo si el paciente quiere saber si tiene o no la enfermedad celíaca, que eso es algo muy importante, entonces el reto con gluten con dosis bajas puede ser útil. Gracias. ¿Algo más, Chema? Una pregunta breve para Satish. En dolor crónico, en fisura anal y la proctalgia crónica, una de las grandes interrogantes es qué es primero, si es un trastorno espástico del ano lo que ocasiona la fisura o si la fisura es la causante de estos proctalgias crónicas. Aunque pareciera que el tratamiento pudiera ser el mismo, muchas veces tratamos una fisura con algo local y se nos olvida que probablemente la causa de este dolor es el espasmo anal. ¿Qué piensa al respecto? Creo que es muy buena pregunta. A mí me gustaría separar las dos cosas de ser posible. En relación con la fisura, puede ser aguda, que generalmente es muy corta, sana en 4 o 5 semanas, o crónica, que perdura por meses o hasta por años. Ambos causarán espasmo y ambos causarán dolor. Esto es una condición inflamatoria dolorosa porque vemos una úlcera y vamos a tratar de resolverla y va a causar dolor anorrectal crónica o aguda. Pero cuando uso el otro algoritmo al final y me estaba refiriendo a eso era no inflamatorio, no infeccioso, no neoplástico. El dolor anorrectal, que generalmente es una disfunción neuromuscular donde usaríamos piso pélvico espástico, o creo que los términos que quieren usar. Eso es importante para separar los dos. En uno de los casos tenemos una úlcera inflamatoria infecciosa clara, una lesión que podemos demostrar para el ojo inasistido y lo resolvemos. En cuanto a espasmo, el espasmo pudiera tener en los tres, fisura aguda, fisura crónica y también en trastornos de dolor anorrectal tenemos dolor como factor subyacente en todos ellos. Lo que causa el dolor es el espasmo, es la neuropatía que causa el dolor, no es claro. Así que, por ejemplo, nosotros inicialmente hicimos una presuposición basada en algunos estudios piloto de que había espasmo neurológicamente mediado
en pacientes con síndrome, y hicimos una prueba randomizada con Botox, que recordarás, pero lamentablemente Botox, aunque aliviaba parte del espasmo, realmente no tenía ningún efecto sobre el dolor de elevación del ano. Y creo que es un dolor idiopático. Tenemos más trabajo para desglosar todo, pero el espasmo es común a todos ellos y estamos tratando, tienes razón, les vas a dar antiespasmódicos, anestésicos locales o esteroides que puedan tener este efecto más amplio, pero en última instancia creo que tenemos que específicamente identificar el problema y tratar de manejarlo apropiadamente. Se identifica, doctor, por favor. Que no Rafael Barreto, de Nutrición, del Departamento de Endoscopía. Felicitar a la mesa, y a mí me preocupa un poquito la parte del endoscopista en el diagnóstico tanto de enfermedad inflamatoria como de enfermedad celíaca. Parece ser que se pide el diagnóstico al endoscopista sin tomar en cuenta en muchas ocasiones las variables que esto representa con manejo o tratamiento médico tanto de CUSI como de celíaca. Entonces, dos preguntas. A Rubio, el doctor Rubio, perdón, el papel de la enteroscopía en celíaca, ¿sirve o no sirve? Y para el doctor Uscanga, ¿qué sucede cuando un endoscopista le reporta remisión o unas lesiones en parches cuando se les está dando tratamiento? Cambia totalmente el aspecto endoscópico. Entonces sí, yo creo que falta protocolizar la parte endoscópica y tener una comunicación con el clínico de manera definitiva. En cuanto al papel de la enteroscopía en enfermedad celíaca, el uso más frecuente es en enfermedad celíaca refractaria. Estos son casos que tienen síntomas persistentes con pérdida de peso, desnutrición severa, a pesar de estar siguiendo una dieta sin gluten y tener un apego estricto. En ese grupo de pacientes, la enteroscopía nos permite estudiarlos cuando tenemos una alteración por imagen. Lo que nosotros hacemos en la Clínica Mayo en esos pacientes es una tomografía con enterografía o una cápsula endoscópica, y si encontramos una alteración que nos sugiera una úlcera o nos sugiera un área de estenosis, entonces la enteroscopía nos permite tomar una biopsia y confirmar el diagnóstico. Doctora. Lo mismo hacemos. El doctor Barreto es parte del grupo de trabajo de enfermedad celíaca con nosotros y de enfermedad inflamatoria intestinal, y hacemos lo mismo. Por supuesto, es muy distinto si nos dicen tienen lesiones en parches y está con actividad inflamatoria. Ese paciente no tiene curación de la mucosa, ese paciente tiene que seguir tratándose. La doctora Teresa Sánchez de Monterrey, al doctor Satish Rao, ya que presentaba en sus diapositivas, y cada vez es más frecuente que dentro de la fisiopatología de la génesis de la fisura anal, sobre todo cuando tiene la cronicidad o falla de tratamiento médico convencional, la presencia de disinergia de piso pélvico. Estamos viendo pacientes que están fallando a inyección de Botox incluso. ¿Cuál es su experiencia en el uso de biofeedback en pacientes con fisura anal crónica que ha resistido a tratamiento médico, incluso quirúrgico y o Botox? Gracias, una excelente pregunta, muy buena pregunta. Creo que biofeedback tiene un papel en el manejo de estos pacientes, pero cuando veo un paciente con Fisher no lo uso como mi primer metodología. Como has dicho correctamente, probaríamos los métodos estándares, ya sea crema estándar de nitroglicerina o Diltazim, que es la primera línea de tratamiento para estos pacientes, o usualmente también uso al principio, los primeros 2 o 3 semanas, les ordeno promoxina o un anestésico esteroide combinación antes del movimiento intestinal,
porque la evacuación es muy dolorosa y los músculos se empiezan a relajar, y después de la evacuación aplicar Deltacin o crema de nitroglicerina. Ese es el primer abordaje, y si fallan vamos a Botox. Pero cuando estoy haciendo la transición de ir a Botox, voy a evaluar la función anorrectal. Ese es el momento en el que trato de identificar si este paciente tiene o si ha desarrollado ahora un problema crónico de evacuación incompleta o defecación, trastorno de la defecación. Una vez que he identificado eso claramente, entonces hace que sean las dos cosas a la par, dar Botox, pero realmente queremos empezar con biofeedback o biorretroalimentación también. No tiene caso referir un paciente a cirugía en esta etapa. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que tienen dolor severo y que también tiene defecación disinérgica, y ellos no podrán hacer biorretroalimentación porque es tan doloroso para ellos. Cualquier cosa que haces, metes una sonda o tocas, no les gusta, así que no están listos para biorretroalimentación. Así que queremos realmente arreglar con cirugías. Es un grupo muy pequeño, menos del 5% de los pacientes que requieren de eso, pero después de una cirugía hay que traerlos de nuevo y enseñarles cómo relajar el piso pélvico de nuevo, porque si no haces eso, entonces van a reincidir con el fissure, y eso es crítico con la fisura. We've run out of time. Del micrófono, le permitimos una pregunta corta, rápida, adelante. No lo veo. Sí, yo soy René Malé, de Guadalajara. Doctor Rao, es para usted. Es exactamente sobre fisura anorrectal. Creo que en México se usa poco la inyección de toxina botulínica, y muchas veces también cuando la utilizamos de manera no adecuada. Hay diferencias en la técnica. Nos quisiera decirnos cuál es su técnica, cómo nos aconseja utilizarla y exactamente cuándo utilizarla. Muy buena pregunta, y estoy de acuerdo contigo en eso, que ha sido un problema no solamente en México, sino globalmente. Existe un problema en cuanto a la cantidad de Botox que se usa, la manera de inyectar el Botox y cuándo inyectar el Botox, y son preguntas muy importantes las que ha planteado. En cuanto a cuándo usarlo, acabo de explicar que únicamente lo uso cuando fallan por lo menos 2 ciclos de nitroglicerina o crema de Deltacin y han tenido muy buena prueba por 3 meses mínimo. Y como digo, yo paso mucho tiempo explicándoles cómo aplicar la crema, etcétera. Si fallan con esos 2 ciclos de tratamiento de 6 semanas, entonces son candidatos a Botox. ¿Cuánto Botox usar? Si estoy usando Botox, uso los 100 unidades de Botox completos, porque no hay nada que guardar. Es muy costoso. En Estados Unidos cuesta $800, así que uso todo el Botox. En cuanto a dónde inyectar, inyecto en los 4 cuadrantes, inyecto de ambos lados de la fisura, de 25 unidades en cada una, y luego voy al lado opuesto, inyecto 2 más. Así inyecto los 4 cuadrantes de la región del esfínter anal. En cuanto a la inyección, algunos hasta inyectan a la base de la fisura, y eso está bien también. No inyecto en la base porque generalmente hay mucha cicatrización, y si inyectamos la cicatriz no va a ser útil. Realmente tenemos que aliviar el espasmo y la isquemia. Lo último importante es que la aguja que utilizamos para la inyección, yo uso una aguja especial de Allergan, que es la empresa que hace Botox, y lo probé en ellos. Esta aguja, como yo tengo la posibilidad de hacerlo, hago registro neuromuscular al mismo tiempo. O sea que cuando meto la aguja puedo ver los complejos musculares y sé que estoy en el músculo y no en la piel ni en cicatriz o algo así antes de inyectar. Así que sé que soy un poco privilegiado en ese sentido, puedo usar eso. Pero para la gente en general que no tiene todas esas facilidades, mientras recuerden que no inyectar en una cicatriz, no hay que ir muy profundo porque queremos inyectar el músculo del esfínter anorrectal, y si vamos como a 3 milímetros bajo la superficie, debe ser adecuado. Si vamos demasiado profundo no va a ser muy efectivo. Estos son algunos lineamientos sencillos que hay que seguir al inyectar, y deben de tener como 70-80% de curación con eso. Agradezco a los ponentes su brillante participación.